Capítulo 37. Punto de salto alfa, parte 1. La primera oleada de la fuerza expedicionaria de ultramar del ejército imperial de Gravalcas hacia el continente de Mu se inició con rapidez, menos de una semana después de recibir el primer informe sobre el estallido de la guerra civil. Preparados para una guerra contra Japón, estas fuerzas ya estaban desplegadas en varios aeródromos del Sacro Imperio Milicial, específicamente en enclaves cercanos al continente de Mu, y comenzaron sus operaciones antes del amanecer. Aunque dentro del imperio las opiniones aún estaban divididas sobre si intervenir formalmente o no, la partida de esta primera oleada, enviada gracias a las maniobras políticas previas de la facción intervencionista, decidió de facto la entrada total en el conflicto. Los paracaidistas de la primera oleada abordaron un total de 335 aeronaves, incluyendo el avión de transporte tipo Avior, predominante en la época, y el nuevo modelo de gran capacidad tipo Peacock, un planeador de transporte modificado capaz de cargar incluso tanques ligeros, y partieron rumbo a Mu. Fue una intervención más rápida que la de Milicial e incluso que la del mismísimo Japón. Los paracaidistas desplegados en el continente se reunieron con los rebeldes locales e intervinieron de inmediato en los combates. Poco después, el ejército de Milicial envió a sus propias tropas aerotransportadas en 227 aviones de transporte tipo Guernica 35 y aproximadamente un tercio de esa cifra en planeadores. Siguiendo a estas fuerzas de vanguardia, grandes convoyes de transporte cargados con equipo pesado aguardaban, mientras en sus respectivas metrópolis se preparaba la intervención a gran escala. Sin embargo, para cuando los refuerzos llegaron, la intervención formal de Japón también estaba por comenzar, convirtiendo a la Federación de Mu en un auténtico infierno. Libro de historia publicado posteriormente en el Principado de Kuatone. 1 de febrero del año central 1643, norte de la Federación de Mu, zona industrial. Tras aterrizar, Ekeard revisó su equipo en la penumbra de la noche. Buscó primero en los alrededores, pero no había rastro de la bolsa que contenía su rifle. Seguramente se había quedado enganchada en un árbol o cayó lejos durante el descenso. En cualquier caso, estaba demasiado oscuro para buscarla. Vaya, el mejor escenario posible, exclamó Ekeard con ironía, solo en medio de territorio enemigo. Su equipo se reducía a un solo cuchillo. Se veía obligado a sobrevivir únicamente con eso. Por supuesto, los paracaidistas entrenaban para estas situaciones, pero vagar por un bosque desconocido con tan poco recurso era mentalmente agotador. Quería asegurar su seguridad encontrando aliados o suministros lo antes posible. No obstante, al agudizar el oído, solo escuchaba el viento y el retumbar de la artillería antiaérea. Intentó rastrear algún olor, pero no parecía haber nadie cerca. Estaba a salvo, lo que irónicamente significaba que también estaba solo. No hay remedio, tendré que avanzar. En situaciones así, moverse solo suele ser un error que reduce las posibilidades de reagrupamiento, pero esperar no serviría de nada. Al menos debía buscar un lugar mejor para ocultarse. Sujetando el cuchillo con fuerza en su mano derecha, avanzó por la maleza utilizando un sigiloso gateo táctico. El bosque era denso, ideal para ocultarse. Maldición, suéltate ya, vamos. Entre las explosiones continuas de la artillería antiaérea cercana, Ekeard captó el leve murmullo de un soldado quejándose. Le pareció reconocer la voz de uno de sus subordinados de la segunda compañía. Sebastián. Aunque la voz le resultaba familiar, cabía la posibilidad de que fuera un enemigo. Se acercó conteniendo la respiración, observando a través de los huecos entre las hojas. Efectivamente, Sebastián estaba colgado de un árbol como un capullo de seda, forcejeando para desatarse del paracaídas enredado. Ekeard sintió alivio. Incluso sin armas de fuego, reunirse con el primer aliado era un golpe de suerte. Sin embargo, justo cuando iba a dar el paso para acercarse con la alegría de un náufrago que vuelve a casa, Ekeard percibió una intención asesina aproximándose. Se detuvo en seco y escondió la cabeza rápidamente. Espera, ¡no! Ah. Sebastián hizo un gesto con las manos como para detener algo, pero un disparo ahogó su súplica. El cuerpo del paracaidista osciló como un péndulo al ritmo del impacto. El silencio volvió al bosque tras el estruendo. Bajo la luz de la luna, el cadáver del infortunado soldado se mecía silenciosamente. Dos hombres vestidos con uniformes de camuflaje multicam iluminaron el cuerpo con sus linternas mientras se burlaban. Llevaban rifles automáticos tipo 64, modelos antiguos cedidos por Japón a Mu, aunque tecnología de punta en este mundo, con un leve rastro de humo saliendo de los cañones. Con este van dos estúpidos que nos cargamos.
caer del cielo atraídos por los rebeldes, son como polillas hacia la llama. Malditos ladrones aprovechados. Qué forma tan patética de morir. Realmente son unos idiotas. Los dos hombres se alejaron tras agitar sus linternas de forma descuidada, sin revisar bien los alrededores. Ekeard reprimió el impulso de saltar y apuñalarlos. Esperó oculto en la maleza hasta que la luz de las linternas desapareció. Entonces corrió hacia Sebastián. Tenía 2 impactos en el cuello y 2 en el corazón. La pérdida de sangre era fatal. Ya no tenía pulso. ¿Quiénes son los idiotas ahora, perros sarnosos? Maldijo Ekeard con amargura. Ver a un compañero ser asesinado sin posibilidad de defenderse era insoportable, incluso para un paracaidista curtido. En ese momento, unos disparos secos resonaron a lo lejos. Ekeard volvió a agacharse. Eran ráfagas continuas de diferentes tipos. Un tiroteo. Su entrenamiento le indicaba que había un combate cerca. Si aquellos hombres habían dicho van 2, significaba que estaban cazando a otros paracaidistas justo después de aterrizar. Debía actuar rápido por sus camaradas. Buscó desesperadamente algún arma cerca del cuerpo de Sebastián, pero no encontró nada útil en la oscuridad. TCH. 2 luces de linterna aparecieron a lo lejos apuntando hacia su posición. Por las siluetas y la forma de los cascos, supo de inmediato que no eran aliados. Ekeard se pegó al suelo. Maldición, escuché algo. ¿Dónde está? Debe ser un superviviente del salto. ¿Dónde te escondes, rata? Los soldados se acercaron lentamente a la maleza donde se ocultaba Ekeard, barriendo el lugar con sus linternas. En una situación desesperada, Ekeard sujetó su cuchillo con agarre invertido, esperando una oportunidad para contraatacar. En ese instante, un disparo rasgó el aire. Una bala atravesó la cabeza del soldado que sostenía la linterna. Fue un tiro preciso que aprovechó el hueco del casco, destruyendo el sistema nervioso al instante. El hombre cayó muerto en el acto. Un disparo. El otro soldado se ocultó rápidamente tras un árbol. El compañero caído quedó frente a Ekeard, con la linterna aún encendida rodando por el suelo. Cuando el soldado sobreviviente asomó la cabeza para mirar, otra bala le rozó la mejilla. Maldición. ¿Cómo sabe dónde estoy? Entonces se dio cuenta, la linterna de su compañero muerto había quedado en una posición antinatural, iluminando su escondite con precisión. Presa del pánico, extendió la mano para apartar la linterna. Ekeard estaba esperando ese momento. Atrapó la mano extendida hacia la luz y, con su fuerza entrenada, tiró de ella mientras saltaba de la maleza. ¿Qué? Con un rodillazo desestabilizó al oponente y, antes de que pudiera reaccionar, le hundió el cuchillo en la garganta. Sin detenerse, extrajo el arma y lanzó otra estocada hacia el hueco de la placa del pecho. ¡Ga! Ekeard retiró el cuchillo y volvió a atacar la garganta. Para cuando iba a apuñalarlo una vez más, el hombre ya apenas respiraba. Recuperando la calma, Ekeard se detuvo. Su improvisada trampa había funcionado. Él mismo había movido la linterna sigilosamente para que el francotirador invisible pudiera fijar al enemigo tras el árbol. Ekeard levantó la vista hacia la posición del tirador y gritó la contraseña para identificarse. Saturno. Titán. Respondió una voz. Ekeard suspiró aliviado al confirmar que la respuesta era correcta. Soy Filipe, de la Resistencia. Un placer conocerlo. Capitán Ekeard, segunda compañía del Regimiento de Paracaidistas, primera división. Gracias, señor Filipe. El joven de la Resistencia le ofreció la mano con una sonrisa. Aunque lo usual era que el oficial de mayor rango iniciara el saludo, la Resistencia no seguía protocolos militares estrictos. No esperaba encontrarme directamente con un capitán. Me alegra haber llegado a tiempo. Los paracaidistas solemos quedar aislados, gracias por la ayuda. Ah, por cierto, el joven de la Resistencia se quitó algo del hombro y se lo entregó a Ekeard. Toma esto. Estaba tirado unos 50 metros más allá. Al ver el arma, el rostro de Ekeard se ensombreció. Era un fusil de asalto modelo 44. En la culata tenía las muescas que Sebastián había grabado por diversión. Si el joven paracaidista hubiera tenido esto en sus manos, no habría muerto. Gracias. Me servirá. Tus hombres están reunidos un poco más adelante, en esa dirección. Te guiaré. Tras disculparse mentalmente con su subordinado mientras revisaba el arma, Ekeard se puso en marcha para retomar el mando. Tras 10 minutos cruzando el bosque, llegaron a una fábrica abandonada. Bajo los destellos ocasionales de las bengalas y la artillería, vio que el lugar era seguro gracias a la información de los lugareños.
Dentro, los paracaidistas de Grabalcas y los miembros de la resistencia local ya estaban reagrupados. Vaya, al final parece que hay bastantes reunidos aquí. Es porque guiamos a todos los que pudimos después de que aterrizaron. La gente de las aldeas también está ayudando. Según explicó aquel joven de actitud afable, los residentes locales, informados de antemano por los agentes de inteligencia de Grabalcas, se habían coordinado de diversas maneras para eludir la vigilancia del ejército del régimen y del gobierno en las zonas rurales. Los niños de las aldeas, escondidos en la maleza, informaban a los adultos sobre los lugares exactos donde caían los paracaidistas. Mientras tanto, los taxistas escondían a los soldados en los maleteros de sus vehículos para burlar las inspecciones de las patrullas. Ekeart escuchó con asombro incluso el relato de una pareja de ancianos que ocultó a varios paracaidistas en una carreta de caballos cargada de paja. Ante tal nivel de hospitalidad, Ekeart no pudo evitar sentir una pizca de inquietud. Por un momento sospechó si no sería una trampa para reunirlos a todos en un solo lugar y aniquilarlos de un golpe, pero el joven frente a él parecía tan ordinario y puro que no aparentaba tener talento para las intrigas. Es aquí. Los principales oficiales están reunidos en el sótano. Al llegar frente a las escaleras que conducían a la sala de generadores subterránea, Ekeart hizo contacto visual con un paracaidista que montaba guardia junto a la entrada. No pertenecía a su segunda compañía, pero haciendo memoria, recordó que había un suboficial con ese aspecto en la cuarta compañía. Al notar que Ekeart lo observaba inquisitivamente, el guardia asintió para tranquilizarlo. Al parecer, todo estaba en orden. Las escaleras al sótano eran de vigas de hierro oxidadas. Cada paso que daba resonaba con un agudo clank, clank. El sonido se perdía en la oscuridad, creando una atmósfera sofocante que, sumada a la humedad y el polvo, le quitaba a cualquiera las ganas de permanecer allí mucho tiempo. Al terminar de bajar, se encontró en un pasillo largo y lleno de manchas de humedad, donde la única luz provenía de pequeñas bombillas improvisadas. Justo cuando Ekeart pensaba con desdén que el lugar parecía una casa embrujada, una puerta a la derecha se abrió de golpe y una silueta apareció. Se puso en guardia por instinto, pero quien estaba allí era Edwin Mears, su jefe del tercer pelotón y un joven subteniente de rostro marcado por cicatrices de viruela. Edwin. Señor capitán. Qué alegría verlo a salvo. Al ver a su superior, los ojos de Edwin se abrieron de par en par por la sorpresa. Miró a Ekeart con una expresión similar a la de alguien que se reencuentra con un maestro tras mucho tiempo. Al recordarlo, hizo un saludo militar rápido, lo que permitió que Ekeart bajara su arma con alivio. Vaya, qué bien, veo que lograste aterrizar sin problemas. Jajaja, esas son mis palabras, señor. Pase, por favor. Milagrosamente, todos los jefes de pelotón están aquí reunidos. Estábamos discutiendo qué hacer, ya que solo faltaba usted. Siguiendo a Edwin hacia la habitación en penumbra, Ekeart confirmó que, efectivamente, los oficiales de cada pelotón estaban allí, rodeando una mesa con mapas extendidos. El capitán ha llegado. Atención, saluden. Nada más entrar, Ekeart recibió las miradas fervientes y los saludos de sus hombres. Echó un vistazo general y sintió un gran alivio al ver que todos sus jefes de pelotón habían aterrizado a salvo. Eran hombres que habían cruzado el cielo, descendido a tierra y evitado la cacería de paracaidistas hasta llegar allí. Pensó que, al igual que Sebastián, era probable que otros soldados no hubieran tenido la misma suerte. Ese pensamiento hizo que su determinación se endureciera. Atención a todos. Ekeart alzó la voz, centrando la atención de los oficiales en él. Hemos aterrizado con éxito, pero la operación está apenas en su primera etapa. Nuestra misión es sembrar el caos en el ejército del régimen de la Federación de Mu y asegurar los puntos de salto. Para mantener la ventaja de los paracaidistas, comenzaremos la operación lo antes posible, ¿entendido? Sí, señor. Las firmes palabras de Ekeart tensaron los ánimos de todos. Como él decía, el trabajo de un paracaidista comienza tras el salto. Su deber es desorientar al enemigo mediante ataques sorpresa y mantener las posiciones. Las tropas aerotransportadas, al ser ligeras, tienen como fuerte mantener al enemigo sumido en la confusión hasta que llegue el grueso de los refuerzos. Bien, Horace. Dígame, señor. Parece que estuvieron discutiendo algunas cosas antes de que yo llegara. ¿Qué progresos hay? Ekeart se dirigió primero a Horace, su mano derecha. Él, como sargento mayor, se había encargado de agrupar a los oficiales tras aterrizar primero y asegurar el punto.
Tuvo la suerte de caer en terreno llano y recuperar las armas junto a sus compañeros rápidamente, evitando así ser cazado. Señor, según la información de la Resistencia, cerca del punto de salto RZ Alpha hay apostada una unidad de seguridad del ejército del régimen de pequeña escala. Estimamos que cuentan con unos 3 batallones de infantería. ¿Hay unidades de refuerzo importantes en las cercanías? Por ahora no tenemos reportes de unidades blindadas, que serían nuestros depredadores naturales. Tal como estimó el Departamento de Inteligencia, parece que han sido desplegadas en el frente contra los rebeldes. Ese frente se refería a las tropas rebeldes que rodeaban la capital Otaid por 3 flancos, y a las unidades del régimen desplegadas para detenerlas. Dado que ambos bandos utilizaban las autopistas construidas por empresas japonesas para movilizarse, la guerra actual se libraba en puntos aislados y en las líneas que los conectaban. En cualquier caso, era un hecho que la zona industrial del norte estaba casi desprotegida tras la salida de las tropas del régimen, lo cual era una oportunidad de oro para los paracaidistas. Incluso siendo una zona industrial de retaguardia, la han dejado prácticamente vacía. Sin embargo, aunque sean solo unidades de centinelas, no debemos subestimarlos. Tenemos información de que algunos soldados cuentan con armamento de fabricación japonesa. Dominic, el más calmado y con mayor capacidad de detección de riesgos de la unidad, lanzó una advertencia. En sus días de cadete, los instructores solían burlarse de él diciendo que era demasiado cobarde por ser extremadamente cauteloso, pero Ekeard no compartía esa visión. De hecho, su instinto de preservación los había salvado en más de una ocasión. Esta vez, su cautela se centraba en la potencia de fuego enemiga. ¿Te refieres a esos misiles que vimos antes de saltar? También, pero para nosotros los paracaidistas, la mayor amenaza son los vehículos blindados y las armas ligeras japonesas. No es exagerado pensar que parte de su potencia de fuego es equivalente a la nuestra. El poder de las armas japonesas estaba fresco en sus memorias tras ver cómo caían algunos de sus aviones de transporte durante el descenso. Habían oído que casi todas las armas ligeras japonesas eran fusiles automáticos y que también exportaban tanques y blindados. Aunque desconocían su rendimiento exacto, sabían que en la área de la segunda civilización no solo Nu, sino también Nigrat, Magikara y Cheirnetia se estaban modernizando con armas de exportación, así que debían de ser equipos bastante capaces. Capitán, ¿atacaremos durante la noche? Ain, del segundo pelotón, propuso la idea sin rodeos tras escuchar sobre el equipo enemigo. Era una sugerencia lógica. Si el equipo enemigo era igual al suyo, lo mejor era lanzar un ataque sorpresa nocturno para aniquilarlos bajo condiciones ventajosas. Tienes razón, viendo su equipo y disposición, parece que atacarlos de día sería muy difícil. Es mejor terminar con esto antes de que salga el sol. Estoy de acuerdo. Yo también apoyo la idea. Todos los oficiales asintieron ante la propuesta del ataque nocturno, e incluso algunos miembros de la Resistencia que esperaban atrás hicieron gestos de aprobación. Al parecer, todos pensaban igual. Entonces está decidido. Nuestra segunda compañía seguirá las instrucciones del batallón y atacará a las unidades del régimen cercanas durante la noche. El primer objetivo es la aldea de Limille, a 2 kilómetros de aquí. Entraremos antes de las 1. ¿Alguna pregunta? Parece que ninguna. Entonces, el inicio de la operación será hoy a las 23:30. Reúnanse 10 minutos antes. No lleguen tarde a este divertido picnic. Entendido. Es todo, rompan filas. Aprovechen para dormir un poco hasta entonces. Tras despedir a los jefes de pelotón, ordenó a los soldados que tomaran una siesta rápida. Solo tendrían unas 3 horas, pero era mejor que nada. Edwin. ¿Tienes un momento? Sí, señor. Toma esto. Ekeard salió de la sala de reuniones y llamó a Edwin mientras este se alejaba. Edwin regresó al trote y Ekeard le entregó una pieza de metal que tenía en la mano. Al recibirla, Edwin observó el fragmento metálico. Tenía grabado el nombre de uno de sus subordinados. Esto es, la placa de identificación de Sebastián. Le dispararon frente a mis ojos durante el salto. Tuvo un final valiente. Era mentira, por supuesto. Decir que murió de forma tan patética mientras estaba colgado era demasiado triste. Mintió deliberadamente para proteger, aunque fuera un poco, el honor del joven soldado. Maldita sea, Sebastián solo tenía 19 años. Morir antes de conocer el sabor del alcohol o de una mujer. Ekeard sabía que decir frases vacías como así es la guerra no serviría de nada. En su lugar, le dio a Edwin un objetivo inmediato para reforzar su conciencia como oficial.
Al menos protege a los subordinados que te quedan. Le dio una lección sobre lo que significaba cerrar un capítulo y le dio una palmada ligera en el hombro para que ninguno de los dos dijera nada más. Por supuesto, esto era también una advertencia para sí mismo. Al fin y al cabo, el resultado era que él también había dejado morir a Sebastián. Por eso, al menos mientras tuviera un fusil en sus manos, debía esforzarse por salvar a sus hombres de cualquier peligro. Debía matar a su yo distraído antes de que comenzara el combate. Fin del capítulo 37. El link a la historia del autor estará en la descripción.